Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a una presentación más de la palabra de Dios. Bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, pónganse cómodos porque vamos a estudiar un importante tema que va a ser de beneficio para nuestra vida espiritual. Más que todo es una exhortación y una advertencia para recordarnos que Cristo viene pronto con poder y gloria y que las señales se están cumpliendo al pie de la letra. Así que vamos a iniciar, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos permites este hermoso privilegio de poder predicar tu palabra. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje. Bendice a tu siervo que también se va a dar a explicar para que este mensaje pueda quedar claro y podamos divisar los tiempos en que estamos viviendo. Según las señales profetizadas en tu palabra, tú estás pronto por venir con poder y gloria. Así que rogamos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe la verdad, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos reflexionar en algo de supremamente importante y que como pueblo adventista debemos de conocer los tiempos en que estamos viviendo. Y quiero decir, para introducir al tema, en este canal no defendemos a los hombres, defendemos y exaltamos la verdad de Dios. Ese es el objetivo de este canal, exaltar la verdad de la palabra de Dios. No defendemos a los hombres. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confíe en otro hombre. Por lo tanto, hermanos, la siguiente exposición que vamos a hacer no es en realidad para defender al humano, al hombre. El tema va a girar en el aspecto teológico y doctrinal. Y como adventistas del séptimo día tenemos que tener los ojos bien abiertos. De lo contrario, hermanos, seremos engañados por Satanás. Quiero colocar la base usando Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. Esta cita es una de mis preferidas. Habla de la importancia que tiene de defender el mensaje, de contender para defender el mensaje. Noten cómo dice el apóstol Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Noten que este tema tiene que ver con salvación. ¿Cuál tema? Defender la fe. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. Noten, contender es como decir peleen, batallen, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres, noten que aquí está Satanás usando a seres humanos. Recuerden de que detrás de una guerra literal hay un conflicto espiritual. Satanás está detrás de todo conflicto, queriendo boicotear y estorbar en los planes de Dios, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Usé esta cita, hermanos, para que notemos la importancia que tiene de defender la fe, de defender la sana doctrina. Esto no le parece a muchos que solamente se enfrascan en predicar un falso amor, el amor impío. Pero según la Biblia, predicar el Evangelio implica también contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Contender, defender la fe. No sé, amigo hermano que estás escuchando esta presentación, ¿qué tan dispuesto estás tú para defender la fe, para defender la doctrina de Cristo, para defender la verdad? No sé hasta dónde estás dispuesto tú en este tiempo de la historia que Dios ha llamado a fieles hijos de Dios
a hombres que están dispuestos a defender la verdad aunque los cielos se desplomen. Dios quiere hijos fieles que sean como la brújula al polo. No se trata solamente de ser miembro de la iglesia. Muchas veces defender la verdad acarrea confrontación y muchas veces hasta persecución. Y vamos a verlo en este tema tan importante que como pueblo adventista tenemos que prender la chispa y ver de que lo que está pasando son cumplimientos proféticos plasmados en la Biblia y en los testimonios escritos por la señora Elena Harmon de Guaya. Noten cómo dice esta cita. Esta cita es tremendamente interesante. Esta cita que vamos a leer presenta el conflicto espiritual que existe dentro de la iglesia misma. Noten qué interesante, hermano. En la iglesia siempre habrá un conflicto y lo habrá hasta el final. No piense, hermanos y amigos, que entrar a la iglesia significa que todo va a ser color de rosa. No sé si entienden ese dicho. Entrar a la iglesia significa que va a haber un conflicto interno, porque dentro de la iglesia hay dos grupos, dos bandos que están en conflicto, y esto aplica para todas las ramas de la iglesia en general, desde la cúpula de la iglesia adventista hasta el miembro más común. Hay un conflicto entre estos dos bandos, y quiero que le quede claro, en la iglesia hay dos grupos, y estos grupos siempre permanecen en conflicto. Cristo le llamó el trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13. Pero noten cómo dice Elena de White, en el libro Iglesia Remanente, página 64, párrafo 1, dice: mientras Cristo siembra la buena simiente o la semilla, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas que se ejercen constantemente sobre los miembros de la iglesia. Oh, interesante. ¿Cuántas influencias? Dos influencias opuestas que se ejercen constantemente sobre los miembros de la iglesia. Una de ellas obra para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Quiero que tú y yo hagamos conciencia. ¿En cuál de estos bandos estás tú? Hagámonos conciencia. ¿Estás de parte de la verdad, amigo hermano, o eres de los que patrocinan el error? ¿Eres de los que defienden la verdad o son aquellos de que defienden el error por no perder una posición o por no perder credibilidad o por no causar afrenta? ¿Eres tú de esos hermanos que por ganar una admiración terrenal defiendes el error? ¿O eres de aquellos hermanos que no importa, aunque los cielos se desplomen, estar de parte de la verdad? Aquí dice esta cita, que hay dos influencias opuestas. Una de ellas obra para la purificación de la iglesia y la otra obra para la corrupción del pueblo de Dios. Tremenda cita, hermanos. Esta cita es interesante para esta última etapa de la historia. Hermanos y amigos, lo que viene a continuación es tremendo y me vi obligado a presentar este tema antes de que sea demasiado tarde. Este tema, hermanos, es exclusivo para los adventistas del séptimo día. ¿Por qué traigo este tema, hermanos? El tema es problemas internos de la iglesia, pero el problema es de que el tema ha salido a luz, por tanto tiene que ser la exhortación y la amonestación también en público. El problema ha salido al público y ha salido a luz, por lo tanto hay que corregir esto en público. Me doy a explicar, hermanos. Digo esto para algún hermano prejuicioso, un hermano que tenga su mente cerrada. Puede pensar y decir: hermano, estos temas se discuten internamente en la iglesia, no hay que predicarlos en las redes sociales. La ignorancia de estos hermanos es crónica. ¿Por qué razón? Si un problema sale a luz y se hace público, la exhortación debe ser también en público para aclarar los puntos y que todo quede claro y que ningún cabo quede suelto. Me doy a explicar. Un ejemplo: si aquí en la iglesia donde yo me congrego sucede un problema, este problema tiene que quedar interno
y se soluciona internamente en la iglesia local. ¿Para qué yo lo voy a hablar a la luz? Para que otros lo sepan. Es absurdo eso en ese contexto. Pero si un problema ha salido a luz y todo el mundo lo sabe, hay que aclararlo también en público para poder desintoxicar a los hermanos que están confundidos y así que ellos puedan afirmar su fe y puedan quedar claros respecto al punto que se está tratando. Me doy a explicar, mis queridos hermanos y hermanitas. Ahora, vamos a ver de qué se trata el tema, hermano. El tema es interesante, gira en torno al pastor Esteban Borro. El pastor Esteban Borro es un pastor muy reconocido a nivel mundial, tanto por miembros de la iglesia adventista como gente que no es de la iglesia adventista. ¿Por qué traemos este tema? Porque hace unos días el pastor Esteban Borro fue censurado por predicar la verdad. Para los hermanos que no saben quién es el pastor Esteban Borro, yo sé que más de alguno va a decir, ¿quién es el pastor Esteban Borro? Quizás un hermano nuevo de la iglesia o hermanos que no son de la iglesia adventista pueden preguntar, ¿quién es el pastor Esteban Borro? El pastor Esteban Borro es uno, en mi opinión, el pastor Esteban Borro para mí es uno de los mejores pastores que tiene actualmente la iglesia adventista a nivel mundial. Hay muchos pastores celosos en el evangelio y que están predicando la verdad presente y las verdades para este tiempo. El pastor Esteban Borro, hermanos, es un pastor con credenciales, pero que hoy está jubilado. El pastor Esteban Borro tiene un ministerio que se llama Secret and Seal, donde hace material para apoyar a la iglesia. Es un ministerio de apoyo a la iglesia. O sea, el pastor Esteban Borro no es ningún miembro de algún grupo disidente, porque quizás alguien puede decir, el pastor Borro es disidente. Eso es error. Tenga cuidado antes de hablar y usar su lengua. Pregunte, infórmese primero antes de hablar. Eso hago yo. Cuando el oído me pica y me hace cuchicheo, lo domino y voy a informarme mejor para investigar a ver si es cierto. Y busco fuentes o canales oficiales para darme cuenta de la información. El pastor Esteban Borro es un pastor jubilado, pero que aún mantiene sus credenciales. Credenciales significa que lo autorizan a él para poder predicar en cualquier iglesia y que lo hace constar de que aún él es miembro de la iglesia y que, aunque está jubilado, él tiene autoridad para poder ejercer sus credenciales en cualquier iglesia que lo inviten a predicar. Eso significa tener credencial. El pastor Esteban Borro, hermanos, como dije al principio, para mí es uno de los mejores pastores que está predicando la verdad para este tiempo. Y como les dije al principio, predicar la verdad trae sus consecuencias. Si usted quiere meterse en problemas, hermano y amigo, predique la verdad. No lo haga para meterse en problemas. Lo que estoy diciendo es que cuando se predica la verdad, las consecuencias van a venir de cualquier forma. Persecución, van a dar mal, van a atacar a la persona, etcétera, etcétera. Como dice un dicho, un famoso dicho, cuando a un árbol le tiran pedradas es porque el árbol está dando fruto. La lógica así lo entiende. Nadie va a tirar una piedra a lo loco. Si alguien le tira piedras a un árbol es porque el árbol está dando frutos. Por ejemplo, yo cuando voy al campo y miro esos árboles que tienen grandes mangos, así hermosos, que hoy ya es el tiempo de los mangos, como yo no lo puedo bajar, lo que hago es conseguir una piedra y tiro a la piedra para bajar el mango. Cuando alguien tira piedras a un árbol es porque el árbol está dando frutos. Esta filosofía es cierta, hermanos. Ahora, basándonos en esto, hermanos, es interesante. El pastor Esteban Borro ha sido censurado. ¿Por qué el pastor ha sido censurado? Agarren esta información, hermanos, porque esto es interesante. En los comentarios voy a dejar las fuentes para que ustedes vayan a corroborar las fuentes, si no vayan a decir el hermano Rafael es un chismoso o está levantando falso testimonio o está atacando a la iglesia, porque para eso somos buenos, para malinterpretar las cosas y sacarlas de contexto.
aquí no venimos a defender hombres, como dijimos al principio. Aquí venimos a defender el mensaje, la verdad, independientemente de quién la diga. En este caso traemos el caso del pastor Esteban Bor. El pastor Esteban Bor fue invitado a predicar y dar unos seminarios en la iglesia adventista de El Dorado, en Colorado, Estados Unidos. Y la conferencia, noten cómo se llama esta conferencia, la conferencia de las montañas rocosas cancela este evento diciendo que está prohibido que el pastor Esteban Bor predique en esa conferencia o en las iglesias de esa conferencia. O sea que el pastor Esteban Bor fue censurado. Interesante. Por eso es que quisimos traer este tema para ver la razón por qué el pastor Esteban Bor fue censurado. Ahora, quiero decirles, amigos y hermanos, lo siguiente. En tiempo de crisis, cuando la iglesia está pasando por un conflicto o por una crisis, Dios nos manda a que nos pongamos de parte de la verdad y que hablemos y que gritemos. Si usted, por no meterse en problemas o por acarrear consecuencias, ya sea negativas, usted se hace un neutral. Neutral significa que no es de un bando ni del otro, porque cuando usted no es de un bando ni de otro, automáticamente se pone de parte del error, automáticamente. Por lo tanto, hermanos, tenemos que hablar cuando hay una crisis en la iglesia, tenemos que poner el grito al cielo, tenemos que protestar, tenemos que hablar, pero no hable solamente por hablar, hable con fundamento bíblico y con el espíritu de profecía. Digo esto porque hay quienes solamente abren la boca solamente para tirar veneno. Hablen, pero hablen con sentido, no sean como los loros, hablen con sentido. Si usted es neutral en un tiempo de crisis, eso es diabólico, eso es pecado. Noten cómo dice esta cita. Testimonios para la iglesia, tomo 3, página 311, párrafo 1 dice: la indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son considerados por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. Tremendo, hermanos. Es diabólico, es pecado ser neutral en tiempo de crisis. O sea, hay que hablar. Por eso necesitamos hablar. Hay que hablar, hermanos, porque de lo contrario, Dios nos va a tildar de perros mudos, como dice Isaías 56, versículo 10 y 11. Ahora, es interesante, hermano, que como dije, el pastor Esteban Bor fue invitado a una iglesia en Colorado, llamada la Iglesia Adventista El Dorado. Y la conferencia de ese lugar le suspendió la visita al pastor Esteban Bor. Ahora, es interesante, hermanos, que antes de traer este tema quise investigar por qué razón lo habían suspendido, lo habían censurado. La conferencia de las montañas rocosas mandó una carta a la iglesia adventista donde el pastor iba a ser invitado en el estado de Colorado. Es interesante, hermanos, que la carta, vamos a poner el enlace de la carta para que ustedes lo puedan leer en inglés y en español, para que vean qué dice la carta. Y noten, voy a leer lo que dice la carta y después vamos a leer algunas citas de la Biblia y del Espíritu por así, hermanos. Esto que está pasando actualmente, hermanos, esto es parte de la profecía escrita para los últimos días. La iglesia está siendo zarandeada. El pastor fue censurado en esta conferencia y ellos exponen en esta carta, voy a leerla, por qué razón el pastor se le prohibió ir a dar ese seminario en esa conferencia. Noten cómo dice la carta. Ahora voy a leer lo que dice la carta que la conferencia mandó a la iglesia del Dorado en Colorado para prohibir al pastor Esteban Bor predicar o tener ese seminario. Noten cómo dice. La conferencia de las montañas rocosas y por extensión cualquier iglesia, escuela o cualquier otra entidad afiliada a la RMC, o sea, a la conferencia, no invitará a Esteban Bor o cualquier ministerio afiliado a él para hablar en cualquiera de nuestros eventos, ni permitir
nuestras instalaciones para ser utilizada por Él. Y como es una violación de material escrito por Él para utilizar nuestro nombre cuando se instruyó específicamente para no hacerlo, Él no puede utilizar nuestro nombre. De hacerlo, no podrá utilizar nuestro nombre ni el de ninguna entidad de la conferencia, ya sea escrito o grabado, en ninguno de sus materiales. O sea, está prohibido que el pastor Esteban Bor llegue a esta conferencia o a las iglesias que pertenecen a esta conferencia, en este caso la iglesia del Dorado en Colorado. Está prohibido que el pastor Esteban Bor vaya a predicar. Y vamos a ver por qué le prohibieron o lo censuraron. Sigamos leyendo la carta. Recuerden que les vamos a dar el enlace para que vayan ustedes a corroborar lo que dice la carta, por qué al pastor lo censuraron. Pero hoy me llama la atención, hermanos, lo que dice la carta, por qué al pastor lo censuraron. Voy a seguir leyendo la carta, hermanos. Esto es interesante. Cuando leí la carta me quedé impactado. ¿Por qué razón el pastor Esteban Bor fue censurado para que no llegase a estas iglesias a dar este seminario? Lo bueno que hoy dijeron, hermanos, esto es bueno, lo aclararon. ¿Por qué razón? Dijeron claramente por qué no permitimos de que el pastor Esteban Bor venga a dar sus seminarios a la iglesia del Dorado. Noten cómo dice la carta, sigue leyendo la carta, noten cómo dice. Como indicamos anteriormente, nos preocupa lo que enseña Esteban Bor. Noten cómo dicen ellos. Nos preocupa lo que enseña Esteban Bor, así como la actitud crítica que ha mostrado hacia aquellos dentro de la iglesia con quienes no está de acuerdo. Creemos que, siendo este el caso, es más probable que cualquier esfuerzo evangelístico de su iglesia tenga éxito si coopera con nosotros en la selección de un orador de mutuo acuerdo, en lugar de trabajar para atraer a un orador que se oponga a nuestro liderazgo, porque esta es una carta que se le dirigió a la iglesia. La conferencia está haciendo una carta a la iglesia. ¿Por qué le prohíben al pastor Esteban Bor venir a esa iglesia a predicar? Porque ellos dicen aquí, creemos que, siendo este el caso, es más probable que cualquier esfuerzo evangelístico de su iglesia tenga éxito si coopera con nosotros en la selección de un orador de mutuo acuerdo, en lugar de trabajar para traer un orador que se oponga a nuestro liderazgo. En otras palabras, en esta carta están diciendo que el pastor Esteban Bor se opone al liderazgo de la iglesia. Y sigue diciendo, y de paso, este es falso, hermano, vamos a ver que es falso. El pastor Esteban Bor es un pastor que sabe las normas de la iglesia, sabe cómo la iglesia es organizada, y el pastor Esteban Bor le gusta hacer las cosas como la iglesia trabaja. El pastor Esteban Bor no se anda oponiendo al liderazgo de la iglesia. Y sigue diciendo, por lo tanto, nos gustaría reunirnos con usted para discutir la selección de un evangelista en que todos estemos de acuerdo. O sea, están diciendo que mejor hay que llevar a otro evangelista en que ellos estén de acuerdo. Y sigue diciendo, en cuanto a por qué Esteban Bor no es alguien en quien todos podamos estar de acuerdo, un ejemplo específico de lo que enseña, que no es parte de las 28 creencias fundamentales en las que comúnmente se conoce como la doctrina del liderazgo bíblico, en relación con el tema del rol de la mujer y el hombre. Interesante. No sé si ustedes están captando lo que está diciendo esta carta. O sea que el pastor Esteban Bor no es recibido en esta conferencia, o no lo pueden permitir, porque el pastor Esteban Bor no acepta la ordenación de mujeres al ministerio. O sea que no acepta que una mujer sea pastora. Eso están diciendo ellos aquí. Y sigue diciendo la carta, no tenemos ninguna duda de que él o aquellos que lo apoyan podrían cuestionar si lo que enseña realmente es el liderazgo, o si el liderazgo está dentro de las 28 creencias fundamentales, o si su punto de vista es bíblico, o cualquiera de los muchos otros detalles sobre el liderazgo que podría argumentarse. O también se podría debatir
interminablemente si él enseña teología de la última generación o si sus muchas conferencias sobre los 144,000 son contrarios al consejo dado por Elena de White en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 174. Y dice la carta, creemos, o sea que están diciendo que tampoco no lo permiten que vaya a predicar porque el pastor Esteban Bor predica la teología de la última generación. Noten 2 puntos, porque el pastor no está de acuerdo en la ordenación de mujeres y porque también el pastor predica la teología de la última generación, que vamos a ver qué es eso. Y sigue diciendo la carta, creemos que serviría bien al propósito de aquellos que aman la controversia debatir estos puntos sin cesar, pero lo que no tenemos intención de entrar en tales debates. Estos puntos, basta decir que hemos revisado nuestros extensos de su sermones y conferencias en línea y que no estamos dispuestos a que el público en general asuma que apoyamos su ministerio o sus enseñanzas. O sea, están diciendo que lo que el pastor predica es falsa enseñanza y que ellos no quieren que el público sepa que apoyan el ministerio del pastor Esteban Bor. Y sigue diciendo, con este fin hemos buscado el consejo de los miembros del comité ejecutivo de la conferencia de Rocky Mountain, o sea, de la conferencia de montañas rocosas, y apoyaron unánimemente la decisión de los oficiales de evitar la impresión de apoyo de Esteban Bor y más ampliamente a cualquier ministerio directamente afiliado con él. O sea que no quieren ni aún los ministerios que están afiliados con el ministerio del pastor Esteban Bor. Y sigue diciendo la carta. Además, buscamos el consejo de nuestro abogado y de la oficina del abogado general de la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día para asegurarnos de que teníamos una base legal sólida para acciones descritas en esta carta. Reconocemos que no podemos evitar que Esteban Bor venga a la ciudad de Golden. Y si un ministerio independiente lo invita, no tenemos control sobre eso. Lo que podemos evitar es el uso de nuestras instalaciones, el uso de nuestro nombre y la invitación de cualquier entidad que sea parte de la conferencia de las montañas rocosas. Tremendo, hermano. Si ustedes leyeron lo que dice la carta, el pastor Esteban Bor no lo quieren en esta conferencia porque el pastor Esteban Bor predica 2 cosas. Predica en contra de la ordenación de mujeres y predica el tema de la última generación. Tremendo, hermano. Es claro que la carta deja bien en claro que el pastor Esteban Bor fue censurado y se le prohibió predicar por estas cosas, por hablar en contra de la ordenación de mujeres y predicar sobre la última generación. ¿Qué es la última generación para los hermanos que quizás no saben? La TUG, o sea, TUG, Teología de la Última Generación, es una teología que enseña de que antes de que Cristo venga por segunda vez, Cristo tendrá una generación que refleje plenamente el carácter de Cristo y que habrá vencido el pecado. Esto, hermanos, que predica el pastor Esteban Bor es 100% bíblico y está apoyado en el espíritu de profecía. Eso, hermanos, sin necesidad que lo diga el espíritu de profecía, la Biblia enseña de que antes de que Cristo venga, Dios tendrá una generación que será sellada en la mente, porque el pecado se origina en la mente. Significa que esta generación de los 144,000 habrá vencido el pecado por el poder del Espíritu Santo y reflejará plenamente el carácter de Cristo. En otras palabras, la teología de la última generación que predica el pastor Esteban Bor y que su servidor también está de acuerdo, presenta que en Cristo Jesús es posible vencer el pecado. Porque hay otra teología muy diferente a esta que sostiene de que es imposible vencer el pecado y que a la mayoría de pastores dentro de la iglesia adventista, la mayoría de teólogos en la iglesia adventista están creyendo esta teología y la están predicando, que es imposible vencer el pecado porque el pecado es un estado y que pecaremos hasta que Cristo venga. En cambio, la teología de la última generación desecha y contradice esta teología que se ha infiltrado en la iglesia
gracias a la intervención o la infiltración del libro Preguntas sobre Doctrina desde el año 1959. La teología de la última generación, que es la que predica el pastor Esteban Bor, es 100% bíblica y está apoyada por la Biblia y por los testimonios. Pero por esto el pastor Esteban Bor fue censurado, porque predica la teología de la última generación. Y yo diría que también el pastor Esteban Bor ha sido censurado, aunque la carta no lo dice, pero lo más seguro, hermano, no me equivoco, lo más seguro que también el pastor Esteban Bor ha sido censurado, porque en la mayoría de temas el pastor Esteban Bor ataca a la Iglesia Católica y al protestantismo apóstata. Y en muchas conferencias en los Estados Unidos estos temas es prohibido predicarlos. Es prohibido atacar a la Iglesia Católica. Es prohibido predicar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Porque según muchos eruditos, este es predicar un evangelio del miedo. Muchos pastores están enseñando esta teología, que predicar en contra del papado, en contra de los eventos finales, es predicar un evangelio del miedo. A muchos se los he oído. Esta es una gran blasfemia. Pero el pastor Esteban Bor, hermanos, fue censurado por estas tres cosas: por predicar en contra de la ordenación de mujeres y por hablar en favor de la teología de la última generación y por desenmascarar al papado. Hermanos, tremendo, hermanos. O sea que según esta carta, hoy ya alguien no lo pueden disciplinar solamente por caer en pecado, sino también hoy por predicar los grandes temas fundamentales de la fe adventista, hermanos. Esto no está en contra de ninguna creencia de la iglesia adventista. Predicar de la última generación y que hay victoria en Cristo para vencer el pecado, esto no contradice ninguna de nuestras creencias, al contrario, apoya el concepto bíblico de lo que es pecado. En Cristo Jesús hay poder para vencer el pecado. Esto enseña el pastor Esteban Bor y por esto lo han censurado, porque no quieren de que vaya a estas iglesias a predicar que ordenar mujeres como pastoras, esto carece de fundamento bíblico. Y como estas conferencias, la mayoría de estas conferencias apoyan esta enseñanza protestante, porque la ordenación de mujeres no es propia de la iglesia adventista. Aparte que la iglesia adventista en el último congreso de la Asociación General en el 2015 dijo no a la ordenación de mujeres. Y estas asociaciones, estas conferencias de otros estados están apoyando la ordenación de mujeres, y cualquier ministro que esté en contra de esto lo tienen por disidente o porque según ellos no está acatando las órdenes del liderazgo. Tremendo, hermanos, tremendo. O sea que para estos hermanos también su siervo Rafael Díaz está atacando a la iglesia y al liderazgo por no aceptar la ordenación de mujeres, que no tiene nada que ver con ninguna doctrina de la iglesia, ninguna creencia, y por enseñar de que hay victoria en Cristo para poder vencer el pecado. Esa es la teología de la última generación. La teología de la última generación enseña de que en Cristo hay poder para vencer, porque eso reflejarán los 144,000 antes de que Cristo venga, serán sellados, reflejarán plenamente la imagen de Cristo. Tremendo, hermanos. Cuando leí esta carta, hermanos, del por qué habían censurado al pastor Esteban Bor, me recordé de esta cita que está en el libro Primeros Escritos, página 258, párrafo 2, dice: vi que una compañía se mantenía en pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Elena de White en visión vio de que dentro de la iglesia iban a haber personas que iban a atacar el mensaje y le iban a encontrar defectos. Iba a haber una compañía que iba a mantener la fe, exaltando la fe y las verdades distintivas del cuerpo. Y noten cómo dice la cita: vi que una compañía se mantenía en pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fue mostrado 3 escalones, los mensajes del primer ángel, el segundo y el tercero. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. O sea que dentro de la iglesia iban a atacar el mensaje, los mensajes de los 3 ángeles. Dice ella: la verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer estos mensajes y vi a cuán padecimiento y severo conflicto
Dios había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Vi a ciertas personas, noten hermano, esto está pasando en la iglesia, vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento, o sea, examinar los mensajes de los tres ángeles, esa es la plataforma. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo, otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Oh, interesante hermanos. Gente dentro de la iglesia le iba a encontrar defectos a la plataforma, a los mensajes de los tres ángeles. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo, otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hiciesen mejoras. Entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla. Declaraban que estaba mal colocada. Oh, terrible cita, hermanos, terrible lo que dice esta cita. Gente que iba a criticar los mensajes de los tres ángeles, le iban a encontrar defectos, se iban a bajar de la plataforma para criticarla, encontrarle defectos, y declaraban que estaba mal colocada. Pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma, porque Dios dentro de la iglesia tiene fieles que levantan la bandera de la verdad y que desenmascaran el error. Y dice, y ellos estaban combatiendo contra él. Relataban la obra maravillosa hecha por Dios que los había conducido a la plataforma firme. Al unísono alzaban los ojos al cielo, con voz fuerte glorificaban a Dios. Esto afectaba a algunos de los que se habían quejado, dejando la plataforma, y estos, con aspecto humilde, volvían a subir a ella. Hermanos, dos grupos. Un grupo que iba a mantenerse firme en la plataforma, que son los mensajes de los tres ángeles, y otro grupo que iba a criticar los mensajes y le iba a encontrar defectos. Tremendo, hermano. Hermanos, ¿qué significa esto? Lo que está pasando en la iglesia adventista, hermanos, esto empieza, hermanos, porque va a haber una oposición dentro de la iglesia a que se predique el mensaje del tercer ángel. Lo acabamos de leer la cita. Dentro de la iglesia, y de paso, hermanos, está profetizado que en la iglesia adventista va a suceder una gran apostasía. Elena de White le llamó la apostasía omega, y que ya empezó, desde hace mucho tiempo empezó la apostasía omega dentro de la iglesia. Y esto que estamos viendo solamente estamos viendo los inicios y se esperan cosas peores. Dentro de la iglesia va a haber un zarandeo, va a haber una oposición a la predicación del mensaje del tercer ángel. Y este zarandeo está profetizado que la iglesia adventista va a ser diezmada. Voy a leerle dos citas de Elena de White donde dice que la iglesia va a ser zarandeada. Estamos en el zarandeo, hermanos adventistas, no se espanten. No puede su fe tambalear, su fe tiene que afirmarse. Ver cosas que a usted lo hagan temblar dentro de la iglesia no es para que se espante, es para que su fe se afirme y pueda resistir en el zarandeo. La iglesia tiene que ser zarandeada. Noten cómo dice el libro Eventos de los Últimos Días, página 148, dice: el Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Dice la siguiente cita también. Eventos de los Últimos Días, página 148, párrafo 5 dice, o sea, el siguiente párrafo: estamos en el tiempo del zarandeo. Esto Elena de White lo dijo aproximadamente hace 100 años. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen sus órdenes en palabras y acciones. Viene y estamos en el terrible zarandeo, la oposición al mensaje del tercer ángel. Y la oposición, según la Biblia, vendrá de nuestro liderazgo, hermanos. Repita conmigo: la oposición para el mensaje del tercer ángel, los que van a criticar la plataforma, según lo que dice la cita primero escrito, va a ser nuestro liderazgo. Usted me va a decir, ¿dónde dice la Biblia eso? La historia se repite. ¿Quiénes son los que se opusieron a que los apóstoles predicaran el evangelio en los días de los apóstoles? Fueron los sacerdotes y líderes religiosos de aquel tiempo.
Noten que la historia se repite. Voy a leer la cita donde dice eso. Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. Los apóstoles andaban predicando a Cristo el evangelio. No tardó cuando más tarde se levantó la oposición. Siempre recuerde eso. Predicar la verdad siempre atraerá oposición. Cuando usted esté trayendo oposición es porque está predicando la verdad. Recuerde, si usted predica el error, lo van a aplaudir, porque el error la gente le encanta, la mentira a la gente le encanta. Pero predicar la verdad, esto acarrea oposición y muchas veces persecución. Noten cómo dice. Y recuerden que no estamos defendiendo a hombres, sino que estamos defendiendo la verdad bíblica. ¿Cómo se le puede censurar a alguien solamente porque predica algo bíblico? Está bien que predique a alguien una falsa doctrina o un error, que se le pueda prohibir el púlpito, y eso lo dice el manual de iglesia. Pero porque yo rechace que una mujer sea pastora, eso no me hace a mí estar atacando a la iglesia o estar diciendo un error. La ordenación de mujeres es una doctrina netamente católica. Y la creencia de que el ser humano es imposible que deje de pecar es una teología netamente católica que se llama la teología del pecado original, que nadie puede dejar de pecar. Es una doctrina diabólica. ¿Por qué alguien me va a acusar a mí de que yo soy disidente o que estoy atacando a la iglesia por estar en contra de eso? Eso es diabólico, hermanos. Eso es diabólico, que tampoco tiene que ver esto con nuestras 28 creencias y 6 doctrinas que la iglesia bendita enseña. Pero noten cómo dice la cita que les voy a leer. Los apóstoles estaban predicando el evangelio y no tardó en levantarse la oposición. Dice Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Oh, Dios estaba con los discípulos, hermano. La obra de Dios nadie la va a tener. Pueden censurar al pastor, pero van a venir otros y van a predicar el mensaje. Siempre en las iglesias donde le prohíben al pastor predicar, siempre hay hermanos que están con la chispa encendida y que se dan cuenta que eso que están haciendo es erróneo y que va en contra de la Biblia y el espíritu de profecía, y que también va en contra de nuestras normas de la iglesia como iglesia organizada. A nadie le pueden prohibir predicar una verdad que está palpada en la Biblia y en el espíritu de profecía. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salmón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Hermano, la verdad nadie la puede tener, la verdad más se expande, porque la obra es de Dios, hermanos. Cristo dijo: si estos callan, las piedras van a hablar. Y dice que se aumentaban más los que creían, y gran número así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro y a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, porque el Espíritu de Dios estaba con los apóstoles, con Pedro. Ahora, noten ahora la oposición. En los versículos 17 al 21 viene la oposición. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, estos eran líderes religiosos, se llenaron de celos. Oh, hermanos, muchas veces, hermanos, estas prohibiciones y estas censuras están llenas de celos y envidias, hermanos. El problema muchas veces es personal, no es doctrinal. Recuerden esto, hermanos. Cuando no pueden atacar la doctrina y no pueden defenderse con la Biblia, atacan a la persona. Noten que aquí dice que los líderes religiosos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id. Y puestos en pie en el templo, anunciaban al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto,
vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Noten, ahí está la oposición. Y noten qué es lo que querían estos líderes religiosos. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo 27 al 28. Querían algo, era que se callaran, que no hablaran. El problema era con el mensaje. Y dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote le preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Una pregunta, le está preguntando, que no se acuerden de que les dijimos que no enseñaran el evangelio en ese nombre que andan mencionando, en el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, que era Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos y amigos. Es tan cierto que nuestros líderes tienen una autoridad delegada por Dios, pero esa autoridad tiene un límite. Ningún ministro, por muy alta que sea su categoría, puede prohibir predicar el evangelio. La iglesia adventista ha sido llamada en esta tierra para predicar el evangelio, los mensajes de los tres ángeles. Y ninguna entidad, por muy grande que sea su puesto en esta tierra, no se le da autoridad para que ande prohibiendo predicar el evangelio. Es tan cierto que la iglesia adventista es una iglesia organizada y que todo lo debemos de hacer en común acuerdo, pero porque somos una iglesia organizada, pero ningún líder, ninguna conferencia, ninguna división, ningún presidente tiene autoridad y potestad de prohibir predicar el evangelio y de andar mandando cartas prohibiendo predicar el mensaje para este tiempo. Eso es diabólico. Y que le quede bien grabado, eso es diabólico. Nadie puede prohibir predicar el evangelio. Una cosa es que a usted no le guste cómo el hermano Rafael predica, ese es su problema. Pero otra cosa es que lo que el hermano Rafael Díaz está enseñando sea bíblico y que esté basado en el espíritu de profecía. Esa es otra cosa. Una cosa es que sea personal algo y otra cosa es que esté el hermano Rafael enseñando una herejía, una blasfemia. Quiero que sepan hacer bien esa diferencia. En este caso el pastor Esteban Bor. El pastor Esteban Bor, hermanos, no enseña ninguna falsa doctrina. El pastor Esteban Bor no está en contra de nuestro liderazgo. El pastor Esteban Bor no es ningún disidente. El pastor Esteban Bor es uno de los mejores pastores que está levantando la verdad. Hay otro también, por ejemplo, el pastor Douglas Batchelor, es otro que también está levantando la verdad. Y que por eso se han metido en problemas con muchas conferencias y muchos líderes de la iglesia, por desenmascarar la ordenación de mujeres que carece de fundamento bíblico, por hablar de la música rock, por hablar de la mundanalidad de la iglesia. Porque estas conferencias, hermanos, son conferencias liberales, por hablar en contra del rock. Esto lo mete en problema uno, hermano, porque en estas conferencias se escucha rock cristiano. Estos pastores son pastores que están levantando la verdad y por eso están siendo censurados. Y esto está en contra de nuestras normas como iglesia, hermano. Aparte de que esto divide a la iglesia, hermanos, antes de hacer algo, piénselo, hermanos, si esto va a dividir a la iglesia o la va a unir más. Cuando se hace esto, hermanos, ha causado gran revoltijo en las redes sociales. Y prepárese, adventista, si no está fundamentado en la Biblia y su carácter no está formado con el poder del Espíritu Santo, tarde o temprano va a ser arrastrado por Satanás. Esto sirve de espectáculo aún para los impíos. Hoy, antes de venirme aquí al templo a predicar, vi que hasta redes sociales donde hablan mal de la iglesia adventista estaban atacando a la iglesia adventista usando esta clase de material, hablando mal de la iglesia. Van a dar cuenta, hermanos, que han hecho esto porque están dividiendo a la iglesia y están causando oprobio, porque el pastor Esteban Bor es una figura pública muy conocida y lo han atacado de esa manera sin ninguna justificación, y esto ha causado una gran división y alboroto en la iglesia. Y esto no se ponen a pensar antes de hacer algo, hermano. Cuando hagan algo, piensen primero. Explíquenle a la iglesia. Por ejemplo, si yo fuera, un ejemplo, hermano, si yo fuera presidente de alguna misión o división, si alguna vez me da el privilegio Dios de ser algún presidente de alguna conferencia, por ejemplo, si algún hermano no me gustara cómo predica, yo les explicaría a los hermanos, yo fuera sincero con los hermanos.
Mire, el hermano Rafael no me gusta cómo predica porque el hermano Rafael se siente como que es muy fuerte, muy directo para decir las cosas. Pero eso es a mí, así me parece a mí. Pero lo que enseña el hermano Rafael es bíblico, es verdad lo que dice. Saben que algunos pastores me han escrito por privado diciéndome que todo lo que digo, están de acuerdo en todo lo que yo digo, que siempre es verdad y hay que aceptar pues que estamos mal. Eso se llama humildad, aceptar la verdad. Y eso es bien importante que entendamos, hermano. Una cosa es que algo no me guste a mí personalmente y otra cosa es que un hermano esté enseñando algo malo que pueda dañar la vida espiritual de la iglesia adventista, hermano. Antes de hacer algo, hermanos, piensen si eso va a unir a la iglesia o va a causar oprobio a la iglesia, hermanos. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde Satanás se va a valer de cualquier cosa para hacerle daño a la obra. Satanás lo que busca es dividirnos. Y Satanás lo que busca es que este mensaje no llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, es hora que nos levantemos del sueño, que nos preparemos, porque lo que viene es terrible, hermanos. La oposición vendrá de la misma iglesia. Elena de White dice que tenemos que tener más miedo de los enemigos internos que de los externos. Hermanos, oremos, estudiemos, no importa las consecuencias, estemos de parte de Dios. No seamos neutrales, estemos de parte siempre de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Amigo hermano, yo quiero hacerte un llamado en este momento, que no te desanimes. Si tú ves problemas en la iglesia, si tú ves dificultades, si tú ves defecto en los hombres, recuerda que no es la iglesia, sino que son los seres humanos. Recuerda de que Dios tiene un remanente en la iglesia y esta iglesia es de Dios. Y no importa lo que el diablo quiera hacer dentro de la iglesia, esta iglesia es de Dios y nadie la arrebatará. Cristo es nuestro capitán y Él conduce esta iglesia. Pero recuerda, aférrate a Cristo para que no seamos llevados en el zarandeo, hermanos. Porque de lo contrario, si no estamos firmes, seremos arrastrados por errores y por apostasía interna dentro de nuestra iglesia. Hermanos, aférrate. Yo te animo a que no te desanimes. Sigue adelante. Aférrate a Cristo. Dobla rodilla. No abandones la iglesia. Si tú miras errores en la iglesia, no la abandones, porque ese es otro error. Permanece en el barco, porque la obra es de Cristo y Dios se encargará de sacar la cizaña. Dios te bendiga y que la honra sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este estudio, por esta reflexión. Reconocemos de que estamos en los últimos días y lo que se avecina es terrible. Pero si estamos en tus manos, seremos más que vencedores. Gracias por esta reflexión para que como pueblo seamos animados. Gracias, Señor, porque estuviste con nosotros, esperando que este estudio quede claro para nuestros amigos y hermanos y que su fe se pueda afirmar para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que estén pendientes de cualquier material que suba en este canal. Dios les bendiga y gracias por apoyar a este ministerio y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Dios nos bendiga.